Listo. Ok, déjenme meter a quienes faltan. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les decía, lo que vamos a ver el día de hoy básicamente es sí vamos a empezar con el temario y vamos a empezar un poquito con, quizás esta parte ya la hayan visto en alguna parte de Geometría Analítica 2, entonces, pero nos va a ser muy útil para lo que va a venir después, sobre todo cuando queramos definir curvatura y curvatura, torsión y radio de curvatura y todas las demás características que se pueden aplicar a una curva que ya veremos más adelante. Entonces, esta parte, aunque parezca hoy clase básicamente de geometría analítica, lo que veremos el día de hoy nos va a ayudar bastante para lo que vamos a hacer después. Entonces, vamos a empezar. Vale, lo que vamos a ver el día de hoy, les decía yo, es un poquito de geometría analítica. Un segundo. Listo. Ok, entonces, vale. Hoy estamos a... ¿Está bien si le pongo la fecha o le pongo la clase? ¿Qué prefieren? Así le La pongo. fecha, ¿no? ¿La fecha mejor? Fecha mejor, ok. Entonces, sí, hoy estamos a 16. Vale, entonces hoy estamos a 16 de febrero del 2022. Ok, Daniel, ¿estás por ahí? ¿Todavía? Sí, sí, aquí estoy. ¿Puedes admitir a los que van llegando, por favor? Sí, Gracias. sí, claro. Ok, entonces les decía, lo que vamos a ver primero es un poquito bueno, es un poquito de álgebra de vectores. La mayoría de las cosas que vamos a trabajar nosotros, máximo van a estar en R3. Entonces, aunque las definiciones que vamos a ver ahorita se pueden definir en Rn. Entonces, con lo que primero que vamos a empezar es con una definición. ¿Sale? Esto es como un pequeño repaso de geometría analítica. Y pues bueno, con lo primero que vamos a empezar es con una definición. Y dice lo siguiente. Dados dos vectores X y Y en R3. Repito, esta misma definición aplica no solamente para R3, sino para R2 en Rn. Lo que vamos a ver ahorita pues es la definición clásica o la que se ve en geometría. Y dice lo siguiente. Cuando nosotros queremos definir la suma de dos vectores, entonces primero hay que recordar que cada vector, pues bueno, el hecho de que yo lo considere en R3, pues tiene tres coordenadas que generalmente ustedes las escriben o su representación más usual es ponerlas así. Del mismo modo, la Y tiene representación en sus coordenadas de esta forma, y entonces la suma de dos vectores, pues es simplemente cómo se define. ¿Cómo es la obtención del nuevo vector suma cuando tenemos un par de ellos? ¿Cuál es el resultante? ¿Cómo sumamos dos vectores? ¿Se acuerdan? Sumando entrada a entrada. Sumando entrada a entrada, exactamente. O sea, lo que vamos a obtener es un nuevo vector en el cual la primera entrada pues será así como nos dice su compañero, la suma de la primera entrada, la segunda entrada corresponderá con su respectiva suma también y la tercera coordenada también corresponderá a la suma de la tercera. ¿Sale? Aquí nada más hago énfasis en que un poquito esta definición se adapta o también aplica para Rn en general, no solamente en R3. Entonces también aplica. Nada más que no me gusta ocupar mucho la definición en Rn porque realmente lo que vamos a ver nosotros en cálculo 3 no va a extender mucho de R3, quizás R4, pero hasta ahí. O sea, realmente los espacios euclidianos mayor a R4 no los vamos a ver. Por eso es que nada más me quedo con esto. Digo, lo pongo en R3, pero también aplica obviamente para R2. Entonces también aplica en Rn, nada más que ahí lo único que cambia es que en lugar de sumar en 3 entradas, se suma en n entradas.
¿De acuerdo? Esa es la primera definición que hay que tomar en cuenta y hay que recordar porque sí la ocuparemos bastante a menudo. La segunda definición, así como se pueden sumar dos vectores, otra propiedad, bueno, otra operación que se puede hacer con ellos también corresponde a la resta. Entonces, básicamente es lo mismo. Entonces, dados dos vectores, X y Y en R3, lo mismo con cuya representación de X tiene sus respectivas tres coordenadas. Ay, perdón, aquí puse 2. Tal es que X tiene sus respectivas tres coordenadas y Y también tiene sus respectivas tres coordenadas. Pues bueno, la resta ya se imaginarán que es básicamente lo mismo de que hace un momento, pero nada más intercambiando la resta. O sea, esa parte creo que no sorprende a nadie. La voy a escribir nada más para que quede por sentado. Y1, la segunda coordenada será x2 menos y2 y la tercera coordenada será x3 menos y3. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Todo bien. Vale, ¿voy muy rápido? No. ¿No? Vale, la tercera y última operación que se puede hacer con un vector, que también vamos a ocupar bastante o muy a menudo. La tercera definición es dado un punto, bueno, dado un vector en R3, un vector en R3 y un lambda, un número real, ¿sale? Que generalmente se conoce como un escalar. Pues la tercera y una de las otras operaciones que se puede hacer con un par de vectores es la multiplicación por escalar. La multiplicación por escalar significa que si yo tengo lo mismo, donde X tiene su representación X1, X2 y X3, entonces la multiplicación del escalar por un vector, pues es simplemente multiplicar cada una de las entradas por su respectivo, por el respectivo escalar. ¿Sale? Esta parte creo que se ve bastante en, no sé si en Geometría Analítica 2 o posiblemente ya lo hayan visto en Álgebra Lineal. ¿Cierto? No sé en cuál lo estén viendo o ya lo hayan visto. Y en ambas. En ambas, bueno, ok. Pero es una definición muy común que supongo ya no sorprende a nadie. Espero. ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo bien. No, ninguna. Ok, gracias. Entonces, esto es con las primeras tres definiciones que vamos a empezar. Antes de continuar, la importancia de estas tres operaciones con estos vectores es que geométricamente también tienen un significado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un vector, digamos, un poquito más corta la línea. Si este es mi vector X, y por acá está mi vector Y, y por acá está el vector Y, vector X y el vector Y, la suma tiene una representación geométrica, ¿de acuerdo? Este punto donde nosotros empezamos, recuerden, siempre es el origen. No pongo algún espacio en especial, no pongo R2 ni R3, sino nada más los pongo a los dos vectorcitos anclados en el mismo punto. Y entonces la suma, geométricamente lo que representa, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se obtiene geométricamente? Paralelogramo. ¿Cómo? Un paralelogramo. Exactamente, con este par de vectores lo que se hace es formarse, bueno, se está formando un paralelogramo, efectivamente. Ay, ¿por qué no escribe? Porque lo tengo apagado. Se está formando un paralelogramo, efectivamente, y entonces cuando nosotros formamos ese paralelogramo y nos fijamos en el vértice que se junta acá, entonces el punto, ay, déjeme ponerlo más corto. El punto donde se llega es justamente el vector suma. O sea, este vector es X sumado con Y. ¿Sale? Nada más es una pequeña representación geométrica de lo que significa eso. Al igual que tenemos pues bueno, para la suma, la resta también tiene su respectivo significado geométrico. El significado geométrico para la... ¿por qué lo estoy apagando? El significado geométrico para la resta, déjenme ponerlo en otro color, perdón. El significado geométrico para la resta, pues bueno, creo que también lo han visto antes. Pongo mis dos vectores primero. Digamos que este es mi vector X, que el de acá es mi vector Y. Y en el caso de la resta, ¿quién es? Geométricamente. Un triángulo, ¿no?
Un triángulo, pero ¿cuál triángulo? ¿Cuál triángulo te refieres? Si es un triángulo, bueno, no, como tal, no un triángulo, sino tenemos que obtener un vector. Lo que quiero que me digan o que me recuerden es geométricamente quién es ese vector en la resta de dos vectores. ¿Nadie? De Y a X, ¿no? De Y a X, justamente el que se está formando entre estas dos esquinas, entre estos dos puntos, ese sería el correspondiente vector. Bueno, no es como tal este. El vector resta, que en este caso sería X menos Y, tomen en cuenta que no está ahí, la posición del vector es en esta parte, nada más que generalmente se ubica en ese, geométricamente se ubica ahí para tener un significado un poquito más preciso, bueno, no más preciso, sino un poco más visual de lo que sería la resta. ¿Sale? Repito, realmente la resta está acá, o sea, empiezan todos en el mismo punto, todos empiezan desde el origen, nada más que generalmente se representa de este lado para una mayor descripción gráfica. ¿Sale? ¿Sale, sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, y la última que también tiene su respectiva representación escalar, pues bueno, vamos a ver qué significa multiplicar por un numerito real. Entonces, al igual que en los anteriores, vamos a dibujar. En este caso no necesitamos dos vectores, solo necesitamos un vector. Ah, bueno, déjenme quitarlo de ahí. No. Solo necesitamos un vector. Digamos que por aquí está nuestro respectivo origen. Aquí está nuestro vector. Este es el vector X. Cuando se multiplica por un escalar, entonces un escalar lambda, que es un número real, pueden suceder tres escenarios. Sobre todo, esos tres escenarios son importantes en el momento que nosotros queremos representar qué significa geométricamente cuando multiplicamos un escalar por un vector. ¿Sale? Visualmente, ¿qué le hace el multiplicar por un número a un vector? Entonces, eso depende del numerito que tú elijas. Si el numerito que se elige, déjenme borrar esta parte. Si el número elegido, azul. Si el número elegido es mayor que 1, lo que va a suceder es que vamos a obtener el mismo vector, la misma dirección del mismo vector, y lo único que va a cambiar es que va a ser un poco más grande. ¿Sale? Va a ser un vector más grande. O sea, esto que acabo de poner en azul es la representación gráfica de lambda multiplicando al vector X. En caso de que nosotros, el valor de X que elegimos para multiplicar, lo voy a poner en verde, sea un número mayor que 0, pero menor que 1, ¿qué va a suceder? Se achica el vector. Se achica, exacto. Y se achica, o sea, va a seguir con la misma dirección, perdón. Va a seguir esta misma tendencia, nada más que va a ser un vector con una, más chico. Ahorita vamos a entender un poquito qué significa eso de más chico, pero bien. Esto que estoy dibujando en verde, esto correspondería al vector lambda, bueno, al escalar lambda multiplicado por X. Y el tercer y último caso, que es cuando sucede que nosotros multiplicamos por un numerito que es menor que 0, ¿qué pasa? Cambia de sentido. Cambia de sentido, efectivamente. O sea, sobre esta misma línea, si lo podemos decir así, sobre esta misma línea, déjenme ponerlo mejor con otro color. Sobre esta misma línea, nada más que hacia el otro lado, vaya, lo que vamos a obtener es es el mismo vector, nada más que orientado hacia la izquierda, bueno, hacia abajo. Es que hacia abajo, hacia arriba es un poco ambiguo, pero bueno, espero que me explique, de sentido contrario. Esto correspondería al vector lambda, perdón, al escalar lambda multiplicado por el vector X. ¿Sale? Esto nada más es, repito, es un repaso rapidísimo de la álgebra que se maneja, de la álgebra que se puede hacer con dos vectores. ¿Cierto? Todo bien. ¿Todo bien hasta acá? Todo bien, profe. Ok. Vale, entonces, déjenme ver qué podemos hacer con un ejemplo. ¿Está bien si hacemos un ejemplo o esta parte está tan clara que podemos pasar a lo siguiente? Muy claro. Está claro. Por ahí escuché uno, pero no sé no sé si también escuché por ahí que queríamos un ejemplo. Si no, pasamos a la siguiente parte.
Díganme, por favor. Yo siento que está claro. Está claro, ok, vale. Entonces, vamos con la siguiente parte, que también va a ser una definición que va a ser, básicamente, lo ocuparemos diario. Profesor, Dime, una compañera creo que sí quería un ejemplo. un ejemplo. Ah, ok, vale. La magnitud. Sí, eso de magnitud lo veremos un poquito más adelante. Sí, el sentido, digamos, un poquito ya la definición un poco más formal de lo que significa magnitud, lo veremos un poquito más adelante. Entonces, Profesor, creo que en el escalar rosa está al revés está al el conjunto. revés. ¿Qué parte está al revés? Sería Ah, lambda. ya, tienes toda la razón. Aquí, ¿no? Ujú. Sí, aquí. Sí, Sí. está al revés. Muchas gracias. Sí. De hecho, debería de decir lambda menor que 0, ¿no? Sí, gracias. Vale, entonces, vamos con un ejemplo así rapidísimo que no nos lleve mucho tiempo. Nada más es hacer cuentitas, un poquito de operaciones, tomando en cuenta esto que acabamos de hacer. Entonces, vamos con un ejemplo rapidísimo. Digamos que estamos trabajando con el vector X, que sea 1, 2 y 3, y que el vector Y sea, no sé, -1, 4 y 6. ¿Sale? Nada más para ejemplificar esta parte de lo que significaría hacer operaciones, o estas 3 operaciones que hemos definido con estos dos vectores, y vamos a tomar también el lambda igual a 1/2. Entonces, con esta parte, con esto que hemos definido, ¿quién correspondería a tener la suma? ¿Quién sería la resta? ¿Y quién sería lambda X en este caso, por ejemplo? Los escucho. Así rapidísimo. ¿Quién correspondería al vector suma? Aunque no lo hagamos visualmente, al menos en operaciones, que también es importante, ¿qué nos quedaría? 0, 6 y 9. 0, 6 y 9. Bien, sí. La resta, ¿quién quedará? 2 menos 2 y menos 3. 2 menos 2 y menos 3, efectivamente. Y déjenme ponerlo aquí a la derecha. Y la multiplicación del escalar que tomamos, o sea, un medio X, ¿a quién correspondería? -1/2, 2, 3. Menos 1, 2, Digo, 3. Ah, la que hiciste está bien, pero no es con la X, es con la Y, ¿no? sí. O sea, quedaría un medio, 1 y 3 medios. O sea, multipliqué lo que fue este y este por el escalar un medio. Y listo. Lo que tú habías dicho era, o sea, estaba correcto, pero era para un medio por Y, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ok, bueno, pero está bien, muchas gracias. Vale, nada más fue un ejemplito así sencillo de cómo se aplican estas definiciones para calcular estos vectores. ¿Sale? No es necesario de momento hacerlos visualmente, con hacer las operaciones de momento es más que suficiente. Ya después van a ver, nos pelearemos ya más con cosas visuales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, vale. Lo siguiente que vamos a definir, que también va a ser muy necesario para lo que va a venir después, sobre todo para cuando vayamos a definir regla de la cadena y cosas de este estilo, y en multiplicaciones, definición, es la definición que se conoce como producto punto, también conocido como producto interno, o sea, tiene varios nombres, producto interno, o bien también es conocido como producto interior. Le pongo los tres por cualquier, ya sea que se lo encuentren de alguna de estas formas. Ok, el producto interno, producto interior, es como una especie de multiplicación hasta cierto punto de dos vectores. Aunque aquí vamos a tener en en espacios euclidianos que son R2, R3, el concepto de producto es un poquito ambiguo porque tenemos dos maneras de definir multiplicaciones. Cada una tiene su respectivo significado geométrico. Esta es la primera. Bueno, dados dos puntos en el espacio R3, repito, también se puede extender a Rn, R2, yo lo voy a hacer en R3 nada más. Dados X y Y
dos puntos en R3. Se define el producto interno o producto interior. Define el producto punto entre X y Y como sigue. Como sigue. La manera en cómo generalmente se denota o se pone en notación que se está haciendo un producto punto, producto interno o producto interior, es poner el primer vector, un puntito y poner el segundo. Y gráficamente, la definición o las operaciones que hay que hacer es simplemente una suma. Vamos a multiplicar la primera coordenada de uno por la primera coordenada del otro y a eso le vamos a sumar la misma multiplicación con las segundas coordenadas y supongo se imaginarán la multiplicación con las terceras coordenadas. ¿Sale? Suponiendo, claro, que X es justamente el vector que puse ahí, el que tiene estas tres entradas. Y lo mismo para Y, es el vector que tiene estas tres entradas. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien, profe. Sí, todo bien, profe. Ah, ok, Pues sí. vale. Esto es una definición. Esta es la manera en como generalmente se lo van a poder encontrar, o creo yo, se lo van a... Bueno, no me... Sí hay otras maneras en cómo se define, pero nosotros ocuparemos esta notación. ¿Sale? Esto, repito, es simplemente notación. Notación. Ahí sí ya dependiendo de cada libro cómo lo encuentren, pero en la mayoría de ellos creo que se lo van a encontrar de esta forma. Entonces, pues bueno, esta es la primera parte, la primera definición. Incluso lo podemos hacer con el ejemplo de arriba, calcularlo. Eso lo dejaremos quizás un poquito más tarde. Lo que sí me interesa, en primera instancia, es ver algunas propiedades que tiene esta definición. Entonces, vamos a ver propiedades de producto. A ver, ¿cómo quieren que lo llame? ¿Producto punto, producto interior o producto interno? Para no estar llamándole los tres, pero que se entienda. Producto punto. Producto punto. Producto punto. Ok, entonces me voy a quedar con esta y es la que ya voy a mencionar ya de aquí en adelante. Producto punto. Entonces, propiedades del producto punto. Producto punto. Bueno, ya lo voy a poner así. Propiedades. Que realmente esto se entraría como, bueno, para nosotros se entraría como una proposición. Proposición. Y la proposición dice lo siguiente. Dados X, Y y Z en R3 con... ¿Todavía me escucho bien? ¿Me veo bien? Sí, Sí, se escucha. Sí, ahorita me llegó un mensaje de que estaba un poquito inestable, entonces cuando eso sucede, generalmente me quita, gracias a los que están diciendo. Ok, Pedro también, Yael y bueno, me dice, vale, gracias. Voy a apagar mi cámara, yo creo que por cualquier cosa no vaya a ser que me vaya a sacar y me quede a la mitad hablando solo. Déjenme nada más apagar mi cámara. Ok, y continuamos. Les decía, bueno, vamos a tomar, la proposición dice lo siguiente, vamos a tomar 3 puntos en R3, donde estamos tomando en cuenta, al igual que antes, que X es el vector que tiene estas tres coordenadas, que Y es el vector que tiene estas tres coordenadas, y que Z tiene sus respectivas tres coordenadas. ¿Sale? Z2 y Z3. Entonces, dado tres puntos, tres vectores en R3, se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente. Primera propiedad. La multiplicación del producto punto de un vector consigo mismo si expresa un número positivo. La segunda propiedad
En caso de que sucediera que al multiplicar el mismo vector 2 veces en producto punto nos dé 0, esto pasa si solo si el vector correspondiente es, ¿quién creen? ¿Quién? 0. Pero, Ajá, de hecho, esta la podría incluir aquí arriba. Sí, déjenme ponerla aquí. X producto punto con X nos va a dar 0. Sí, solo sí, X es el vector 0. Sí, no es necesario que hagamos una segunda. La segunda propiedad es que este es un producto conmutativo. Conmutativo significa que da lo mismo que yo haga X por Y a que haga Y punto con X. ¿Sale? La tercera propiedad es la propiedad distributiva, que me dice que que si yo multiplico, bueno, que si yo tengo un vector y estoy haciendo un producto punto con una suma de vectores, suma o resta, entonces se va a distribuir como si fuera una multiplicación tal cual de números reales. ¿Sale? La cuarta propiedad dice que si yo tengo una multiplicación, bueno, déjenme también aquí, se cumple lo siguiente, déjenme agregar algo más, y lambda un número real. Entonces, la cuarta propiedad dice lo siguiente. Dice que si yo tengo un vector y hago el producto punto con un vector que está multiplicando por un escalar, da lo mismo que si yo tomo este escalar puede ir al principio y después multiplicar por el resultado que quede del producto punto, o bien podemos hacer primero la multiplicación del escalar por X y después hacer el producto punto con la Y. Es decir, el escalar lambda puede moverse por donde quiera. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, ya se me va a acabar esta. Ahorita hacemos una nueva, no se preocupen. Digo, con las prisas hice la reunión y pues bueno, ahorita esta grabación. Aparte de eso es mejor porque esta grabación se va a quedar guardada, que es corta y me va a dar tiempo de subirla mucho más rápido. Déjenme ver, creo que no se me escapa nada. No, ok. Entonces, esta proposición como tal, la tendríamos que demostrar. Las cuatro propiedades, si bien no es que sean difíciles que hacer, quizás realmente no merezcan mucho la pena. Bueno, no sé si decir esa palabra. Vamos a hacer la prueba de una de ellas. ¿Sale? Las otras tres quedarán como, yo creo, tarea moral. ¿Cuál quieren que hagamos? La 4. la 4. cuatro. Ok, vale. Entonces, nada más, antes de hacer eso, como una observación, esto que no se les olvide porque va a ser un detalle, es una observación muy sutil que posiblemente sea muy obvia para todos, pero bueno, dejen de ponerla porque es importante. Cuando nosotros hacemos el producto punto de un vector con otro, ¿el resultado qué es? Observen la definición. ¿El resultado qué es? ¿Un vector o un número? Un escolar. Un escalar. Un escalar, es un número real. Entonces, esta parte es un número real. ¿Sale? Porque al final solamente estamos multiplicando cada entrada por entrada y no los estamos poniendo como coordenadas, los estamos sumando. Entonces, efectivamente, esto es un número real. Repito, es una observación que quizás ya la hayan visto, o ya la hayan notado, pero la agrego porque será importante para un futuro. ¿Sale? Eso es un número real siempre. Entonces les decía yo, la prueba de estas cuatro no es complicada, nada más es cuestión de trabajar con la definición. No vamos a hacer ningún truco de magia ni nada extraño. Nada más es cuestión de, como dicen por ahí, arrastrar el lápiz. Entonces, hace un momento les preguntaba y me dijeron que el 4 está bien. No sé los demás qué piensan. Porque escuché como a 3 o a 4, pero los demás, ya sea en el chat o aquí en su viva voz, ¿cuál quieren que hagamos? Sí, el 4 o el 3. 4 o 3. Está bien el 4, sí el 4. El 4. Ok, vale. Entonces, nada más para que quede claro, el 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3. Estos quedarán como tarea moral. Recuerden, las tareas morales no son obligatorias, pero contarán décimas para el examen. Esta, en caso de estas tres, es una tarea moral que sumará para ustedes 2 décimas para el examen. ¿Sale? Vamos a hacer únicamente la del 4.
Y ahorita van a ver con la demostración que vamos a hacer de 4, con eso van a tener una guía o una idea de cómo vamos a hacer o cómo se hace la otra. ¿Comenzamos? Sí, profe. Ok, vale. Sí. Entonces vamos a hacer la prueba de 4, nada más de eso. Las otras son básicamente, bueno, muy parecidas. Vamos a probar 4. Entonces la prueba formal sería de la siguiente forma. Y así empezaríamos. Ok, vamos a tomar dos vectores, sean X, que lo voy a poner así, X1, X2 y X3, y lambda un número real. ¿Sale? No le voy a pedir nada en específico, si sea positivo, negativo, nada. Y lo que vamos a hacer a continuación es, pues bueno, no es cierto, nada más. O sea, sí es ese, pero me falta algo más. Déjenme ponerle esto más adelante. Por acá. Me faltó poner otra más. Y, otro vector, otro punto que tenga coordenadas X1, perdón, Y1, Y2, Y3 y lambda un número real. Ahora sí, ¿sale? Porque queremos la tercera. Y vamos a ver qué sucede con esta igualdad. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un poquito de talacha, pero no una talacha que sea complicada de hacer. Lo que vamos a hacer en esta parte es, vamos a dar una expresión para cada una de estas partes. Es decir, vamos a dar una expresión para este, vamos a dar una expresión para este, o qué nos quedaría como resultado si aplicamos la definición a esto, y qué nos quedaría como resultado si aplicamos la definición a esto. Haremos las tres cosas por separado. Y al final vamos a compararlas entre ellas y veremos que todas coinciden. Repito, cada una de estas partes que puse, una así como en nubecita, la otra como una especie de paréntesis agachado y el otro como un corchete con una barrita, las haremos por separado. Cada una de ellas empleando las definiciones que hicimos hace un momento. Al final las compararemos y veremos si coinciden. Vamos a empezar. Voy a empezar con esta parte, con la que pusimos en nubecitas. Esto. El hecho de que nosotros, bueno, por definición, entonces, por definición, tendríamos lo siguiente. Primero, lo de la nubecita sería X producto punto con lambda Y. Significaría que yo tengo que hacer el producto punto del vector X1, X2, X3 en producto punto con ¿quién? ¿Quién es esta parte? Según la definición que dimos, la segunda definición, no tercera. ¿Qué significa multiplicar por un escalar a un vector? Tomando en cuenta que el vector es así y tomando en cuenta que es escalar. ¿Eso quién es? Sería lambda por Y1, Y2, Y3. Lambda por Y1, exacto. Lambda por Y2, gracias. Y lambda por Y3. ¿Sale? Y según la definición de producto punto, ¿cómo le hago el producto punto de un vector? Con otro vector. Hacemos el producto de las primeras entradas, después Ujú. sumamos el producto de las segundas entradas y al final de las terceras entradas. Exacto, gracias. Entonces quedaría aquí multiplicado X1 por lambda Y1. Después sería X2 multiplicado por lambda Y2. Y la suma de X3 multiplicando a lambda Y3. ¿Sale? En esta parte que acabamos de escribir, esto que pusimos, ya todos son números reales. Ya no estamos trabajando ni con vectores, ni en R2, ni en R3. Ya son números reales. Entonces, por las propiedades que les dijeron desde cálculo 1, les dicen, cuando ustedes multiplican tres números, los pueden multiplicar en el orden que a ustedes les antoje. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Ok, Sí. entonces esto me permite, dado por conveniencia de lo que yo quiero y a lo que quiero llegar, entonces decir aquí por cálculo 1, ¿sale? Todo lo que hayan visto en cálculo 1 lo pueden ocupar. Por cálculo 1 tendríamos que esto es equivalente a tener lambda multiplicando a x1 por y1 más lambda multiplicado a x2 por y2. Nada más los estoy reacomodando, realmente no estoy haciendo nada. Más Miguel, lambda. disculpa, queda menos de un minuto. ¿Cómo? Queda menos de un Sí, minuto. nos queda menos de un minuto. Y x3 por y3. Y listo, ahí nos quedó esa parte. ¿Sale? Déjenme ver menos de un minuto. Entonces, yo creo que aquí le voy a dejar. No voy a escribir nada nuevo. Ahorita volvemos a ingresar a esta misma liga. ¿Sale? Vale, sí.
Entonces, si quieren, ahorita nos vemos otra vez.